estudio suena fuerte la razón, creatividad que late en cada voz. W de estudio, tiempo de decir quién sos. No seguimos tendencia, las creamos hoy. W de estudio, esto recién empezó. Cuando el mensaje es real, se siente mejor. W de estudio, la señal somos vos. Ideas que no se apagan cuando cae el telón. W de estudio. Lo que guardaste en la sombra, lo que el alma no contó, todo eso que te pesa y que el tiempo acumuló. Lo que quieras decir, lo que has callado, lo que nunca dijiste por miedo, por daño. Aquí la verdad encuentra su cielo, ecos del silencio, tu lugar para hablar sin miedo. Ecos del silencio, aquí habla el corazón. Buenas noches. Todos conocimos al capitán Rodney Kayau por las vidas que salvó, pero detrás de él había una persona que lo sostenía. Hoy no solamente conoceremos la historia del rescatista, conoceremos a la mujer que caminó junto a él. Ella es Mariluz Farfán. Todos conocieron al héroe que salvó vidas, al hombre que corría hacia el peligro cuando los demás huían. Pero detrás de cada rescate, de cada batalla y de cada acto de valentía, existía alguien que lo sostenía en silencio. Esta es la historia de Mariluz Farfán, una mujer que aprendió a vivir entre la esperanza, el sacrificio, el amor y la fe. La compañera que caminó junto al capitán Rodney Kayau en los momentos más difíciles de su vida. Una conversación profunda sobre la fortaleza de una esposa, el dolor de las pérdidas, la lucha incansable y el amor que permanece incluso cuando la vida cambia para siempre. Esto es Ecos del Silencio, porque algunas historias no solo merecen ser contadas, merecen ser escuchadas con el corazón. Bienvenida. Muchas gracias, Mariluz, por aceptar la invitación a Ecos del Silencio. Vamos a conversar un poquito. Queremos conocer la historia de Rodney, pero también la historia de Mariluz Farfán. Queremos empezar con la infancia de Mariluz. ¿Cómo fue la infancia de Mariluz? Bueno, muchas gracias por la invitación a Ecos del Silencio. Y bueno, comentarles de que yo soy la mayor, ¿no? de tres hijos. Soy hija de Laida Pérez y Osberto Farfán. A los 8 años, mi papá se fue de la casa y se separó de mi mamá. Entonces, mi mamá, que en los tiempos antiguos se dedicaba a ser ama de casa, a cuidarnos, al marcharse mi papá, tuvo que comenzar a buscar trabajo. Y una de las primeras formas de obtener ingresos era comprando jabón en caja para venderlos al raleo en el mercado Los Pozos. Me acuerdo que a mis 2 hermanitos los dejaba con mi abuelita y yo iba y la acompañaba. Entonces, de la manito con ella, ofreciendo jabón. Muchas veces venían los gendarmes, ¿no? Entonces teníamos que correr y decía, vienen los gendarmes, y yo también corría. Yo me imaginaba quiénes serán los gendarmes, ¿no? Tal vez son unos monstruos cuando era niña. Y ya después ella logró trabajar de ayudante en un SNAP en el cine René Moreno y luego se encargó ella misma de administrar ese SNAP. Entonces ya yo quedaba en casa con mis hermanos y ya asumir el papel de mamá, ¿no? Tenía que enseñarles a las diferentes tareas del colegio, cocinarles, acomodar la casa junto a ellos. Las labores de casa y las labores sí, las obligaciones del colegio. Así es. En primera instancia yo sí me vi afectada con todo esto,
recuerdo que primero, segundo y tercero básico, porque ya este distanciamiento de mi mamá y mi papá se dio cuando yo tenía 5, 6, 7 años, ya a los 8 se divorciaron. Me vi afectada, tanto así que yo no salía a recreo. Yo me quedaba en el banco y me ponía a pensar, ¿no? Y recuerdo que mientras yo pensaba, a veces la profesora comentaba con otra profesora, ¿no? Esta niña, decían, tiene algo, algo le pasa, ¿no? ¿La relación con tu papá era cercana Eh, cuando él mi estaba papá en era casa? como a la antigua, ¿no? Una persona muy estricta que en la mesa no teníamos que conversar, teníamos que comer sin derramar el arroz, el vaso, qué sé yo, ¿no? Entonces era bien estricto, más esa manera estricta de ser también era demasiado con mi mamá y cuando ya era demasiado estricto con mi mamá, de repente también al calor de ya no llevarse bien la relación, ¿no? O tener que buscar un pretexto para marcharse, las discusiones, a mí me ponían triste porque un niño es mayormente más apegado a la mamá, ¿no? Y a mí me lastimaba eso. Entonces más lo que yo hacía era analizar y pensar cómo se podía resolver, vamos a A decir. esa cortita edad ya, Sí. ya pensaba Mariluz Sí, porque cómo los ayudar. niños sí somos sensibles, solamente que muchas veces, o en aquella época, no es como ahora que los niños transmiten lo que sienten, ¿no? En aquella época era otra manera la crianza y mayormente solo callar, digamos, ¿no? ¿Tuvo algún sueño de niña, Mariluz? Bueno, resulta de que mi hermanito, el menor, tenía asma, ataques de asma. Entonces yo soñaba con ser doctora, porque yo decía, yo voy a ser doctora y voy a curar a las personas y lo voy a curar a mi hermanito, porque de hecho tenía que asistirlo muchas veces y teníamos que correr a la clínica Santa María, me acuerdo, y enfermerías para asistirlo porque él se cerraba sus bronquios y dejaba de respirar, respiraba con mucha dificultad. Entonces, sufrimos bastante en aquella etapa por la salud de mi hermanito y mi sueño era ser doctora, más después, cómo cambia, ¿no? Porque me acuerdo que era bastante traviesa, bastante estudiosa también y traviesa, tanto que siempre me hacía heridas abiertas, la rodilla, en el talón, algún lugar, pero siempre, y yo siempre era atenta para ver cómo lo hacían los puntos, ¿no? Y los médicos me decían, pero mejor si no miras, digamos, ¿no? Yo no, es que quiero aprenderles, cómo hacían los puntos, porque siempre yo llegaba a que me ¿Qué haga decía sutura. tu mamá cuando te veía llegar toda Mi remachada? mamá siempre fue orgullosa, ¿no? Yo no salía de la boca de mi mamá, de hecho sentía que había mucha responsabilidad porque ella siempre decía, ay, mi hija, ¿no? Mi hija hace todos los oficios, mi hija tiene muy buenas notas, mi hija plancha, mi hija cocina riquísimo. Entonces yo no salía de la boca de mi mamá, era su orgullo y me sentía con, vamos a decir, con demasiada responsabilidad para tener que cumplir eso de lo que ella era orgullosa y que de alguna manera yo sí quería hacerla sentir orgullosa. Entonces, pero ¿qué pasó después? Porque yo decidí después ya no ser doctora. ¿Qué desanimó? Resulta, ¿no? Resulta de que a lo largo del tiempo, mi hermana, por ejemplo, tuvo alguna fractura de brazo, tuve un primo que estuvo al borde de la muerte, porque también se fracturó el brazo, pero rompió el hueso, la arteria, las venas, y se desangró y había que asistirlo. Y yo me di cuenta de que cuando se trata de un ser querido, ajá, es muy difícil. Es muy difícil tener uno, el que haga la cirugía, ¿no? Sí puede hacer la asistencia, pero ya hacer una cirugía o tener la responsabilidad de esa vida del propio ser querido, entonces ahí decidí que ya no. Claro, que la vida Sí. de otro dependa de Sí, uno, pero de sí. tu ser querido es algo muy duro. Sí. Y
Posteriormente, cuando ya creció un poquito más, Bueno, Mariluz, trabajé, joven, sí, trabajé desde muy niña, ¿no? De niñera, apoyando a un tío, me acuerdo, a vender ropita, después de niñera. Y siempre estudiar, trabajar. Como me gustaba estudiar, ni bien salí de promo, me entré a la universidad con examen directo, hice mi carrera en 4 años, ¿qué carrera es? administración de empresas. Después estudié una maestría también, finanzas corporativas, ¿no? Y siempre tenía yo este destaque de correr fuerte, de ser atleta, ¿no? Entonces, de alguna manera, incluso durante mi niñez, hasta los 15 años, que duró mi niñez, porque yo tenía esa responsabilidad de mis hermanitos, pero igual era una niña, ¿no? Entonces, y en aquella época el peligro no era tanto. Entonces, me acuerdo que había un palto bastante frondoso, altísimo, ¿no? Y yo me subí al palto y practicaba lanzarme de un gajo al otro, ¿no? Me subía a la copa porque los paltos se destacan por hacer este tipo de ramas. Sí, sí. Entonces, bueno, así como imaginar que estoy en un edificio, me echaba y dejaba que el viento meza las ramas, ¿no? Tomaba aire, entonces hacía este tipo de prácticas Esos escapes de manera que natural. tenía eran como un desahogo con todo lo que pasaba en casa, ¿no? Una mezcla de desahogo y también de travesura que uno lleva, vamos a decir, en la sangre. Sí. Entonces era combinado, era una mezcla. Y bueno, ya más adelante yo me casé. Tuve un niño que al año y medio adquirió un virus, lo internaron. Fue la primera vez que mi corazón se hizo triza. Le supliqué mucho a Dios que no se lleve a mi niño. Yo entraba al baño, me ponía de rodillas, le imploraba a Dios y luego venía mi niño y le decía, Davidcito, usted es un valiente, es un vencedor, usted luche, mijito, no se deje, luche para que él viva, ¿no? De hecho, me dijeron que si vivía iba a tener secuelas, pero ahí se dio un milagro. Uno de los milagros que yo experimenté fue porque sus transaminasas subieron 1300 y 800, cuando lo normal es 1430. ¿Se imagina la diferencia? Altísimo. Y era un bebé de año y 2 meses. Y vivió, pero quedó con secuelas de convulsiones. Por cosas de la vida, ese matrimonio no funcionó, hubo mucho distanciamiento. Recuerdo de que mi pareja salía muy temprano, llegaba tarde, ¿no? La situación de mi hijito era bastante difícil, buscando médicos, buscando soluciones. Se pasaron muchas crisis, mucho sufrimiento y ya mi hijito convulsionaba tanto que yo le dije, Señor, yo quiero servirte todos los días de mi vida, ayúdame para que mi hijo ya no convulsione, guíame, muéstrame qué debo hacer, cómo hacer para que él no sufra tanto, porque en ese tiempo mi hijito convulsionaba hasta 200 veces por día las convulsiones y empezaba en cadena, le pasaba, volvía y terminaba en estado vegetativo y ni siquiera agüita podía tomar. Me acuerdo que yo le echaba la agüita en gotitas para que más o menos intente tragarla. Y Dios me escuchó. Entonces yo empecé a trabajar con un grupo que se llamaba Agentes de la Paz. Ahí. Eso queremos saber cómo fue que se conoció con Runi. Sí. Con Runi. Bueno, en este grupo de Agentes de la Paz hacíamos donaciones de sangre, recolectábamos también ayuda solidaria y las repartíamos a familias de escasos recursos. Hacíamos actividades también. Y en una de estas actividades llamadas Agentes de la Paz, fue justamente donde Agentes de la Paz estaba organizando esta caravana
y uno de los invitados era Rooney. Entonces llegan la Policía Nacional, bomberos de la policía, llega, ¿no? El capitán Rooney Callaún, y soy yo la que lo recibe, lo invita a formar parte de la caravana, ¿no? Me acuerdo que él bastante jovial, bastante sonriso, ¿no? Pero ¿Qué también fue sencillo. lo que le llamó la atención de él? Bueno, en ese tiempo, nada. ¿No? Porque justamente yo la cabeza la tenía en sanar a mi hijo, ¿no? En los problemas ya de pareja que yo tenía. Pero sí, yo admiraba a todas las personas que estaban asistiendo, porque se iba a hacer una caravana y luego iba a poner las manos en unas sábanas, ¿no? Dejando sus huellas de personas que son ejemplo para la búsqueda de la paz, ¿no? Sin embargo, él, después de conocer a nuestro equipo, ya nos toca la puerta y nos pide ayuda para trabajar con él. Ya es así de que ya comenzamos a trabajar juntos. Y ahí ya yo sí le puse condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy observadora y en mi carrera se lleva mucho psicología, ¿no? Entonces, yo mirándolo a él, que obviamente su humildad, ser respetuoso, amable, caballero, es algo, era algo sobresaliente de esas personas que cuando llegan a algún lugar brillan naturalmente, ¿no? Eso fue lo que le llamó la atención. Sí, más para trabajar con él yo sí le tuve que poner condiciones, porque yo podía ver su manera de ser con las chicas, digamos, ¿no? Y él, obviamente de su encanto natural que tiene, ¿no? Cuando saludaba como que se acercaba mucho, digamos, ¿no? Me envolvía así, saludaba, presionando, ¿no? Otra cosa, bien piropeador, bien elocuente, su manera de ser, ¿no? Entonces, yo al verlo así le dije, bueno, yo voy a trabajar con usted, pero 3 condiciones, ¿no? La primera, le dije, nos vamos a saludar lejos, no con besos, ¿no? La segunda, le dije, usted va a respetar mi aura, ¿no? No lo va a invadir, porque yo sentía que mucho invadía el aura, que se acercaba demasiado a todas las personas, no a mí, ¿no? A todas, sobre todo las chicas. Y en la otra que yo le dije, no quiero que me diga ningún piropo, ninguno, porque yo me veo al espejo, yo sé cómo soy, así que nada, ¿no? Y como él era así bromista, sonriso. ¿Y él cómo tomó todas esas condiciones? Con mucho chiste, digamos, ¿no? Se mataba de risa y me decía, no puede ser, pero ¿cómo? Y lo exageraba en términos de broma, ¿no? O sea, no lo voy a poder saludar, y se mataba de risa, digamos, ¿no? Entonces, pero de alguna manera lo cumplió, vamos a decir, lo cumplió. Sí, trabajamos juntos. Él en el 2012 cayó en terapia intensiva del corazón, porque él tenía este problema hereditario. Su mamá murió muy joven y su hermano también. Su mamá murió de un derrame cerebral, que estuvo hospitalizada, después le vino un paro, y el hermano le vino un paro también, bastante joven, 27 años el hermano. Entonces, ahora, sí. ¿Cómo era Rooney detrás de las pantallas quizás o de los grupos que tenía? Bueno, en ese entonces yo lo miraba, él era bastante jovial, bastante chistoso, ¿no? Bastante molestoso, ¿no? Pero muy perseguido por chicas, me acuerdo. Y decía, yo nunca me fijaría en una persona así, ¿no? Obviamente. Como ya le estaba contando que cayó en terapia intensiva, en esos días, él antes de caer, me dice, estoy delicado, ¿no? Mi corazón está engrosado, tengo presión alta. Y yo siento, me dice, que me voy a ir a mi casa, a mi hogar. ¿Y dónde es su hogar? Le digo, allá, me apunta al cielo. Entonces, y me quiere contar un poco más, pero yo vamos a decir de que en mi idea de no dejar que él se acerque mucho a mí,
porque yo ni siquiera me bajé del vehículo, ¿no? Él me dijo, quiero conversar con usted, estoy delicado, así, ¿no? Entonces yo le digo, no, ¿qué se va a morir usted? Le digo, usted va a vivir muchos años. ¿Sabe que yo tengo un suplemento que le va a ayudar mucho? Le dije así, ¿no? No se preocupe, va a vivir, y no lo quise escuchar. Entonces él cayó en terapia intensiva, no se imagina lo que sentí yo, porque yo no lo escuché. Tanto así que yo lo visité, ¿no? Y me disculpé por no haberlo escuchado en su momento, porque de alguna manera sí estaba grave. Y cuando a mí me dijeron de que estaba en terapia, yo dije, Dios mío, ¿y si se muere? ¿Y si de verdad se va? Y yo no lo escuché, ¿no? Entonces, y ahí fue donde me comenta de que ya el doctor le había dado 2 años de reposo, ¿no? Y mi vida es el rescate, decía, me dicen que no haga rescate. ¿Cuánto ¿no? tiempo tuvo que descansar él cuando le vino? 2 años. 2 años. Recuerdo que ahí fue una despedida, vamos a decir, ¿no? Porque él siempre así, jovial, tiraba sus pequeñas insinuaciones, no solo a mí, a cualquier chica, digamos, ¿no? Pero conmigo había condiciones, sin embargo, lo hacía tan bien, ¿no? Y yo me acuerdo que de todos modos dije en mi mente, ¿no? Que era muy tarde, digamos, ¿no? Era muy tarde para que haya algo entre nosotros, vamos a decir, ¿no? Y le decía muchas bendiciones, que sane, que le vaya bien en todo. Me preguntó qué yo iba a hacer y yo le dije, voy a tratar de que funcione mi matrimonio, porque yo estaba con un matrimonio prácticamente, ¿no?, malo, y voy a tener otro hijo, porque mi hijito es especial, y si yo me muero, ¿quién va a quedar con mi hijito? Entonces necesita un hermano o una hermana, recuerdo que le dije. Y así lo hice, digamos, él no supe de él, yo traté de que mi matrimonio funcione, tuve una niña, ¿no?, en ese transcurso, y no funcionó, porque a veces las cosas no se dan. Entonces no funcionó, de hecho hubo más distanciamiento con el embarazo, después del embarazo, hubo ya prácticamente, ni lo veía, vamos a decir, a mi ex esposo, ¿no?, que ese entonces era mi esposo. Y pasó el tiempo y ya ¿Cuánto tiempo más o menos, después se encuentran con más o menos esto se da a fines del 2015, inicio del 2016, que yo lo vuelvo a encontrar a él. Él me alcanza en su ambulancia naranja, yo iba manejando, me alcanza y me hace seña de que yo me pare. Entonces yo me estacioné y ya cuando él venía, de pronto empecé a temblar, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué tiemblo, digamos, no? Y él se acerca, me saluda y me dice, estoy llevando a una señora a cumplir su último deseo, me dice que es morir con sus hijos, a su pueblo. Pero voy a volver y la voy a llamar, dice, para que tomemos un café. Ah, ya bueno, le digo yo, ¿no? Y fue, digamos. Ya después volvió y me invitó a ese café. Tuvimos ese café, conversamos, ¿no? Y él así, como siempre, con esa sencillez, brillito en sus ojos, se comienza a insinuar, ¿no? Entonces yo le pongo un alto y le digo, ¿qué era mi percepción? Le digo, ¿sabe qué? Usted, mire, es así. Y está bien que sea así, le dije, ¿no? Usted es picaflor, ¿no? Y su vida, usted es así feliz y eso es bueno. Le dije, pero yo soy diferente, le dije, yo soy hogareña, yo creo en un hogar, en una familia, ¿no? Entonces, no funcionaría, ¿no?, una pareja entre nosotros, le digo, sigamos siendo amigos, que así nos damos la mano, nos damos apoyo y estamos bien, ¿no? Pero ya se sentía algo, de parte de Mariluz ya sentía algo. Vamos a decir de que el corazón a uno le traiciona, ¿no? Porque la razón me decía, él no te conviene, digamos, ¿no? Pero el corazón decía otra cosa. Claro, el hecho de que latía más rápido, yo temblaba y apretaba mis manos a que no las vea, digamos, ¿no?
Y él tan Ajá. experimentado, seguro que notaba y todo él eso. experimentadísimo, eso sí, ¿no? Porque de hecho me llegó a contar que tuvo hasta en su juventud 30 cortejas al mismo tiempo. Dios mío, batió récord. Porque Coquetísimo. lo que pasa es que era él, no sé, como esas personas que son miel, que se le dan las situaciones, ¿no? Porque era muy perseguido. Entonces, Además, porque la misma labor sí, que él hacía como que atraía más, sí. ¿no? Y de gustaba, hecho es su sí. amabilidad, su caballerosidad, ¿no? El carisma que tenía más que todo. Entonces, yo lo convencí, según yo lo convencí de que no iba a funcionar. Y él se quedó así mirando, me dice, se reía, ¿no? Se reía y pestañeaba. Y ya después de que acabé, según yo convencida, él me dice, usted no entiende. Yo me quiero casar con usted, me dijo. Y yo, Así. ¡oh! Ni siquiera había pedido ser novio, ya quería. Y más que a mí, como le digo, ¿no? Peor que un adolescente, Muy directo. no, entonces él Rumi, ¿no? vino y él me besó y... y todo el discurso se fue al agua. No, sí. Pero eso sí... Toda la convicción ¿sabe se hizo qué? a un lado. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Y después, que él después de eso- seguía delicado de salud. ay, Ya porque tuvimos 6 meses de novio y muchas veces él estaba conduciendo y detenía la camioneta y decía me siento mal, ¿no? Y tenía ganas de vomitar o vomitaba, ¿no? Es mi presión, ¿no? Y tomaba unas tabletitas nifedipino de 20, él tomaba. Entonces, si sabemos que ya había tenido él una terapia intensiva, hasta este tiempo que ya éramos novios, él seguía delicado. Y aún así se iba a los rescates. Así delicado se iba, si había emergencia por turbión o por incendio, él se iba a los rescates. Pero en esta etapa yo me acuerdo que yo le pedí a Dios, Señor, yo te pido que permitas que nos casemos, ¿no? Ayúdanos, que él esté bien, porque yo de pronto sentía esta sensación de que podía él morir y que esta felicidad que soñábamos no se dé, porque él me decía, quiero que nos casemos, que tengamos un hijito, yo quiero tener un hijito varón, quiero que se llame Runi, me decía, y quiero verlo crecer, porque va a ser como verme crecer, así me decía él, ¿no? Entonces yo le oraba a Dios, Señor, Él es mi felicidad, así sea un mes que dure mi felicidad, ¿no? Yo la tomo, Señor, te pido por Él. Era muy duro eso. ¿Cuánto tiempo enamoraron, más o menos? Fueron ¿Y 6. cómo fue sí. que la conquistó a Marilu? Porque de ser tan Bueno. drástica, En realidad estaba escrito, vamos a decir, ¿no? Porque por encima de todo mi razonamiento, de todo lo que soy yo, el amor fluyó solito, ¿no? En las venas, en la sangre, en el alma, ¿no? Entonces, es algo que era inevitable. A pesar de que yo veía ahí a una persona, vamos a decir, perseguida, ¿no? Él bastante simpático y también molestoso, vamos a decir, pero yo sentí también su sinceridad y su amor de él. Y a pesar de ver que él tenía esta dolencia, fue por encima de todo esto el amor que yo le tenía. Y fueron 6 meses y nos casamos un 2 de julio del año 2016. Sí. Y ahí nos dimos cuenta, ¿no? Que para nosotros antes no era tarde, sino era demasiado temprano, porque al final todo tiene su tiempo, ¿no? Imagínense, yo tenía un niño especial en aquella época, pero yo pensaba, es demasiado tarde, ¿no? Y tuvo que pasar todo este tiempo hasta el 2016 y tener una niña más inclusive, ¿no?
Para Este, tener otra percepción. Ajá, y para tener otra percepción. Y de repente yo decía, pero ya yo tuve un hijo, ¿no? Imagínense, tuve que tener 2 hijos todavía, ¿no? Entonces, como la vida nos juega a veces, vamos a decir, de maneras diferentes, ¿no? Y de acuerdo a mi manera de ser la pareja idónea que yo supuestamente pensaba que iba a tener, fue muy diferente a la que en realidad era, porque Rooney es el amor de mi vida. Es muy difícil, hay muchas personas que no encuentran el amor de su vida en este mundo, y yo lo encontré. y fuimos muy, muy, muy felices cada día, a pesar de las dolencias, las enfermedades, las necesidades, porque nos teníamos el uno al otro y nos inyectábamos esa fuerza de seguir. ¿Qué recuerdos son los que le hacen reír a Mariluz? ¿Qué recuerdos de Rooney? Bueno, más que todo, que fueron los que me dieron mucha admiración de él, ¿no? Que cuando nosotros estábamos trabajando, entraba él a una institución, por decir un banco. El hombre saludaba a todo el mundo que estaba ahí, a todas las personas, hasta al portero, y siempre era efusivo, sincero, ¿no? Hasta la señora que estaba allá afuerita, sentada pidiendo limosna. Inclusive se sentaba junto a ella y le empezaba a conversar, ¿no? Mamá, ¿por qué usted está aquí? ¿Y sus hijos? ¿Y cómo están? ¿Y dónde vive? Se interesaba por la gente. Se interesaba mucho por la gente. Entonces, un gran ser humano realmente que despertó mucha admiración en primera instancia para mí. En casa lo propio. Tenía tan buen ánimo, tan buen espíritu, vamos a decir, que cualquier problema grave que yo tenga, él me hacía verlo como nada, como algo que se podía resolver. Si hoy tuviera un día de noviazgo con Rooney, o volver un día, ¿qué día específicamente sería? Bueno, todos los días fueron hermosos con él, todo, incluso así con su discapacidad, porque lo que lo hacía a él era su alma, su espíritu, ¿no? Y él era tan cariñoso, esos ojitos de amor con los que siempre me miró, esa fuerza que siempre me dio hasta el último momento, hasta cuando estábamos en Brasil, porque él siempre fue sujeto a la voluntad de Dios. Incluso él, me acuerdo, acá, ya después de que murió mi niño, cuando se empezó él a poner un poco más delicado, me dice, mi amor, me dice, si Dios me quiere llevar, deje que me lleve, ¿no? Y a mí eso me impactó, porque obviamente yo no quería que se vaya, ¿no? Entonces yo empecé a llorar y le dije, no, yo lo necesito. Se ha ido mi hijo, yo no voy a poder sin usted, porque yo no quería aceptar. Pero él siempre fue sujeto a la voluntad de Dios. Y de repente por eso él se arriesgaba, porque él sabía que su vida no dependía de ese peligro, sino del día que Dios decida llevárselo. La sociedad conoció al rescatista, ¿no? Pero ¿cómo era Rooney En casa. Esposo, como esposo, como padre? Ajá. Bueno, él en las mañanas me despertaba con un beso suave y abría mis ojos y me sentía como la bella durmiente que despierta y ve a su príncipe, ¿no? Porque era tan hermoso ese despertar. Me daba ese besito, me sonreía. Con los niños, muy dedicado a los niños, muy juguetón, un niño más, vamos a decir. Y no le pesaba si salíamos y alguno de ellos dejaba un juguete y decía, ay, me olvidé el juguete. ¿Te olvidaste? Ahorita regresamos. Y regresaba. Y no le pesaba tener que regresar, por así sea algo tan sencillito, porque él era feliz viendo la felicidad de los niños, ¿no? Él era tan bueno que él adoptó, vamos a decir, con el corazón a mi sobrina.
Mi sobrina estaba chiquita, su papá se había ido al Japón. Ella no tenía a quien llevar de papá en el Día del Padre a clases, ¿no? Y siempre andaba así como triste y él le dice a mi sobrina, ¿no? Yumi, le dice, no te preocupes, yo soy tu papá. Y ella, papá, de que papá Ronnie, ¿no? Entonces fue como que se adoptaron ambos, ¿no? Y eso siguió y siguió hasta que y mire cómo es la vida, cuando Ronnie ya tuvo su derrame y ya él necesitaba la ayuda, una de las que más corría a atenderlo era Yumi, con los licuados, con la servilleta, con lo que necesite. Muy agradecida ella, ¿no? Sí. Y correspondió a... Sí, y Davidcito, mi niño especial, era muy cuidado también por él. Él lo llevaba a diferentes actividades recreativas, ¿no? Escuela especial, con mucho cariño. Y Davidcito sonreía de oreja a oreja, le brillaban los ojitos. Se ponía a hacer competencias, ¿no? En la mesa, yo soy el hombre araña y te voy a ganar, ¿no? Y mi Davidcito, no, yo soy hombre araña y te voy a ganar. Y comían como rapidito, como compitiendo y cosas así, digamos. O yo voy a llegar primero a la camioneta, por decir, ¿no? Entonces, él era un niño más realmente. ¿Cómo era despedir a Ronnie o desde que sonaba el teléfono cuando lo llamaban para un rescate? ¿Qué sentía Mariluz en ese momento? Fueron muchas despedidas, ¿no? De los niños y de mi persona cuando él iba a un rescate o inclusive cuando salió a atender a mucha gente en época del COVID, porque él sabía que tenía esa enfermedad de base y que él estaba en peligro, pero él quería salir, él quería ayudar. Y como yo pasé por algo parecido de ponerme a disposición al servicio de Dios, de las personas, pidiéndole a Dios me ayude también con sabiduría para que mi hijito mejore, porque mejoró mi hijito, mejoró su calidad de vida. Entonces yo entendía que la vida que teníamos dependía de Dios, ¿no? Y que dependíamos de su misericordia, de su protección, y que Él nació para eso, nació para servir. Entonces había comprensión, mas también había mucho nerviosismo, mucha inquietud. Yo pasé muchas cosas, incluso cuando él se fue a la Chiquitanía, me llama un día. Claro, cuando salía a inundaciones, sí, incendios y otros tipos de rescate. Le voy a dar ejemplo de uno. Él me llama y me dice, estoy saliendo, ¿no? En helicóptero para hacer un estudio desde arriba del panorama. En media hora voy a aterrizar de nuevo y la llamo, ¿no? Porque él era bien cariñoso, me llamaba cada rato y me decía, hice esto, hice lo otro, ¿no? Entonces pasó la media hora y no llamó. Pasó una hora y no llamó. Llegó la noche, no llamó. Llegó al día siguiente, no llamó. Y yo llamaba y no había conexión. Entonces yo empecé a afligirme. Y recuerdo que llamaba a otros contactos para ver qué me contestaban, ¿no? Y me informan de que simplemente habían perdido el rastro con ellos. Y ya después, él logra contactarse, se la ingenia para contactarse conmigo y me cuenta que el motor del helicóptero se dañó, ¿no? Y quedó con el segundo motor y tuvieron que hacer aterrizaje forzoso con el peligro de caer como piedra, digamos, ¿no? Más gracias a la actuación del piloto lograron al final aterrizar, que había mucho riesgo porque no tenían cómo aterrizar, había una carretera con muchos cables, pero encontraron una pista clandestina y aterrizaron ahí. ¿Después de cuánto tiempo, de cuántas horas se logró? No, 2 días fue que se comunicó conmigo y bueno, el primer contacto me dicen de que habían caído, me acuerdo, todavía no hablé con él, que habían caído, de que las 17 personas que iban en el helicóptero, 8 se quedaron a cuidar el helicóptero porque podía venir un incendio y tenían que cuidar.
o habían tigres también, ¿no? Entonces había mucho riesgo y él se quedó. Pero ya después él se contactó y ya me contó realmente con más detalle todo lo que sucedió. En cada Y fue rescate, mucho entonces, riesgo. había Yo miedo. lloraba. Cuando él no me contestó, no sabía qué era de él, yo lloraba. Y lloraba, así. Oraba y lloraba, rogando porque él esté bien. Es difícil. El día del accidente cerebrovascular, ¿cómo pasó ese día? Ese día, él tenía muchos planes, muchos sueños. Y recuerdo que llamó a FUNSAR Concepción con el comandante, FUNSAR San Ignacio, FUNSAR. Él fue llamando a cada uno de ellos porque yo estaba esa tarde con él. Y me dijo, tengo una reunión, me dijo, de esa reunión tengo otra reunión en la casa de mi papá. Y de ahí me voy a juntar con mi yuntilla en la casa, me dijo, ¿no? Y ya él me dejó y él se fue a su reunión que tenía y de ahí se pasó a la casa de su papá a otra reunión con 3 amigos que él agarró y los recogió, vamos. Y se fue a reunir allá para hacer una planificación, porque tenía mucha ilusión de hacer un sistema de protección para Santa Cruz, ¿ya? Entonces él estaba en eso. Él tenía un estrés, ¿no?, político y tenía un poco descontrolada la presión a pesar de tomar medicamentos. Bueno, que ya sabemos que él venía delicado desde hace tiempo, ¿no? Más este estrés le provocó un poco más, porque él doblaba rodillas en las mañanitas y le oraba al Señor, ¿no? Y le decía, Señor, por favor, te pido, no permitas que esta gente no me dañe, ponme delante, no me dejes detrás. Él oraba, ¿ya? Entonces, él estando en casa de su papá, lo que él cuenta, ¿no? Y también los testigos, los amigos, va a su cuarto y se echa agua a la cabeza porque siente mucho calor. Y después de echarse agua, se le adormece el brazo y la pierna izquierda. Y pide ayuda porque es como que se desconectó, ¿no? Y lo sientan y todo el lado izquierdo, la boca, todo se le escurre, los ojos, las pupilas, todo cae. Está como 2 horas que tratan ahí de auxiliarlo. En ese momento todavía no. Yo no sabía, ¿no? Entonces le toman la presión, le dan chicha, le friccionan, ¿no? Llaman a su tío, que era neurólogo, y que atiende bastantes pacientes delicados también, ¿no? Ya después él dice que me llamen, ¿no?, y que les traiga unos suplementos que él había comprado y que quería tomarlo, porque en ese momento de desesperación él sentía que si tomaba eso iba a estar bien. Entonces, cuando me llaman y me dicen, Ronnie está delicado y quiere que usted venga, ¿no? Entonces, ¿qué sintió en ese momento, Marilyn? una clavada bien fea en el corazón. Corrí, alcé a los niños, los dejé con mi mamá y me fui. Y la distancia entre mi casa y la casa, ¿no?, de la Ramada Estaba él. es como 30 minutos más o menos. Recuerdo de que yo le aceleré, pero yo sentía la voz de Ronnie diciéndome, es mejor llegar que no llegar. Entonces, y yo tenía los deseos de pasarme el semáforo, de correr, pero algo me frenaba. Entonces, guardé la calma, porque es una de las cosas que siempre me enseñó él, y fui, digamos, rápido, pero siempre respetando semáforo y teniendo cuidado con todo. Entonces ya yo llego y corro hacia él y lo veo, y él estaba consciente, pero realmente estaba bien desfigurado, y me dice, mis tabletas, por favor. Entonces yo temblando agarré y le di su tableta, porque había comprado 3 productos, ¿no? Le di 2. Entonces le di esa tabletita y le di un vaso de agua. Y con qué esperanza él se las tomó, esas tabletas.
Y luego al verlo así paralizado, y entonces yo dije, es una embolia. El médico no había llegado todavía. No. Entonces le digo, por favor, ayúdenme. Esto es una embolia, necesitamos trasladarlo inmediatamente. Tomé el mando, ¿no? Lo alzamos. Él ya había vomitado, le habían dado chicha y había vomitado. Lo llevamos a la Foyanini porque ese día era época de COVID, estaba saturado San Juan de Dios, estaba saturado todos los hospitales, ¿no? Que hay, el japonés, etcétera, donde atienden este tipo de problemas. Sí. Entonces lo llevé a la Foyanini porque para mí, por encima del costo, porque ya es caro, su vida era primero y había que salvarla, porque estaba en riesgo. Ya había pasado mucho tiempo. Entonces llegamos a la Foyanini, empiezo yo a hacer llamadas porque llego yo, él y los 3 amigos, ¿no? Y ninguno de nosotros era solvente. Incluso nosotros mismos con Runi, esa tarde habíamos pagado una deuda que teníamos en un seguro de salud. Y dijimos todavía, nos quedamos tranquilos, sin deuda, dijimos, ¿no? Solo 2.000 bolivianos me quedaba, ¿no? Entonces, no había cómo pagar. Y la noche en la Foyanini era $3.500, la noche. Los estudios era como $500 más, ¿ya? Entonces, justamente él, de diputado, ¿no? Vamos a decir que la adversidad los hizo amigos. Se hizo amigo de la diputada Sandra Paz, ¿no? Que ambos habían sufrido, vamos a decir, un problema ahí en la Cámara de Diputados, los querían expulsar y todo eso, ¿no? Entonces yo atiné a llamarla a ella. Y ella vino con su esposo, garantizaron a la clínica para que lo atiendan a Runi, ¿no? Y gracias a ellos y mis familiares, y también la familia de él, porque me acuerdo de que la hermana mandó $300, ¿no? La prima también con su otra hermana mandaron, ¿no? 500 más. Más lo que me fui prestando y el apoyo que nos dio su colega, se juntó los $3.500, que es mágico. Bueno, en realidad fueron 4.000 porque 500 más fueron los estudios. Inmediatamente se tramitó ya para, con calma, trasladarlo al San Juan de Dios. Y como él recién había asumido de diputado, él había asumido en noviembre, ¿no? En noviembre del 2020, ¿no? Y ya estábamos en mayo de 2021. Más estaba en trámite, este trámite de seguro de salud de él, ¿no? Justamente él no lo concluía porque él tenía miedo de ir a su prueba de contratación, vamos a decir, ¿no? Y que de repente le salga la presión alta, porque justamente se le disparó con los problemas que se dieron. Sí, Ajá. uno tiene que cuidarse Sí. de muchas cosas para poder sí. ingresar. Y entonces me dice el doctor, su Glasgow está en 11, me dice, pero está con hemorragia. No sabemos hasta cuánto va a llegar, porque la hemorragia continúa y él se va a ir durmiendo, me dice. Él se va a ir durmiendo, porque es como que empieza a perder, ¿no? La conciencia. Bueno, el caso es que ya en el San Juan de Dios ya estaba en 5, su Glasgow, su estado de conciencia. Si llegaba a 3, ya es muerte cerebral. Ya ahí él ya estaba perdiendo. Él se había broncoaspirado y tuvieron que entubarlo. Y yo recuerdo que todo este tiempo que trabajamos en COVID, él me decía, ¿no? Entre los dos, yo le decía, si a mí me quieren entubar, usted no firme, le dije. Así, ¿no? Usted no firme porque yo no quiero eso, porque mayormente cuando lo entuban mueren, ¿no? Al final la intubación es un puente de bacterias y cuesta recuperarse, ¿no? Entonces, ninguno queríamos ser entubados en esa conversación. Y ahora me dicen, Runi se ha broncoaspirado, ¿no? Su estado de conciencia está en 5, deja respirar, hay que entubarlo, necesitamos que firme. ¿Se imagina cómo yo lloraba y decía, Señor, ¿qué hago ahora? Porque en una conversación con Runi él me había pedido que
que yo no autorice intubación. Y ahora, ¿no? Y entonces le pedí a Dios sabiduría y firmé con todo el dolor de mi alma la intubación. ¿Cuánto tiempo estuvo él hospitalizado en el San Juan de Dios? Habrá estado unos 5 días, porque hasta eso ya salió su trámite de la caja petrolera y ya luego fue trasladado a la caja petrolera. Y luego, pero ya sea en San Juan de Dios o la caja petrolera, los medicamentos no había en esa época, porque era época de COVID, se necesitaba pentanil, midazolam, bastante cosas, porque el organismo le falla una cosa y va en cadena fallando otra. En el caso de Rooney, él tenía bacteria intrahospitalaria y necesitaba antibióticos. Mientras le iban haciendo el cultivo, ya le van dando antibióticos. Después el cultivo sale qué efectivamente le hace y le siguen dando antibióticos. Y esto hace de que empiece a subir su creatinina y su urea en los riñones. Me acuerdo que subió 4, 5, 6, ¿no? Me acuerdo que los diagnósticos no eran alentadores, incluso porque los doctores son sinceros, ¿no? Entonces me decían, su presión no baja, su fiebre no baja, su creatinina está subiendo, posiblemente necesite diálisis, ¿no? Y cada día, porque van haciendo análisis por día, empeoraba. En todo este proceso, Mariluz, ¿sintió que uno de estos días Rooney se iba? Era tan grande mi fe, ¿sabe qué? Era tan grande mi fe, que yo sentía que él iba a salir. Yo no me despegaba de ese hospital. Él cayó en mayo, junio, son días fríos. Me acuerdo que entraba al frío hasta mis huesos, pero yo estaba ahí sentada esperando. Si Rooney necesitaba un medicamento, correr ese ratito a comprarle, ¿no? Me acuerdo de que se hizo kermés, se hizo rifa para tener, porque se gastaba bastante. Yo le diré que al comienzo 20 midazolam, 20 pentanil, a 100 bolivianos que se cotizaban cada uno porque eran peleados, digamos, en esa época. Eran 4.000 bolivianos en eso nomás diario, ¿no? Entonces, imagínense 40.000 en 10 días y 120.000 al mes. Y fisioterapia se necesitaban 4, así en estado de intubación. Una para que no se llenen de agua los pulmones, para que no pierda la movilidad, ¿no? Porque el cuerpo con el tiempo pierde el tono muscular y también ya no puede pararse. Entonces, 150 me cobraban, eran 600 diarios, ¿no? Entonces, 6.000 en 10 días y 18.000 al mes, y así iba sumando la cuenta entre una y otra cosa, porque después de eso incluso él tuvo un problema en el que se dejó de respirar, un ojito tuvo un derrame en el ojo y convulsionó. Entonces ya ahí ya tenía hasta que tomar medicamentos para convulsión, y eran unos medicamentos también bastante caritos, que había que comprar 4 por día, ¿no? Y eran bien caritos igual. Entonces, y así iba sumando. Y en todo este proceso, ¿en qué momento siente Mariluz de que ya iba a ser ella la que iba a sostener todo? Sostener el hogar y sostenerlo a Rooney. ¿Sabe qué? No sé. Es duro porque nosotros hacíamos las cosas juntos. Todo, ¿no? Entonces, con esto que pasó, que ya yo tuve que estar en el hospital día y noche, mi mamá se quedó con los niños, me recuerdo, y mi hermano, ese hermanito que antes tenía enfermedad base del asma, ahí a mi lado para correr por los medicamentos, y mi hermana igual, los 3, ¿no? Entonces, yo les decía, váyanse, se pueden contaminar. Las enfermeras nos decían, salgan de aquí, está todo contaminado de COVID, ¿no? Yo les decía, váyanse a la casa, ¿no? Y no se movían
ellos no se movían también porque cada uno cumplía, ¿no?, un objetivo en ese momento. El uno iba a buscar medicamentos, la otra a sellar papeles, ¿no?, y así estar ahí pendiente de que nada falte. Cuando Rooney ya estaba ahí, yo pensaba mucho, después de que despierte, ¿no?, ¿qué va a sentir? Entonces me recuerdo que una de las cosas que le iba a doler mucho a él era no tener trabajo. Así que me encargué de tramitar todo lo que sea respectivo para que él tenga su baja médica. La baja médica le pueden dar hasta 1 año, ¿ya? Entonces, todo ese año yo le tramité baja médica para que sea de alguna manera sostenible lo que ya teníamos que enfrentar. Porque cuando a Rooney me lo entregan, no me lo entregan sano, ¿no? Me lo entregan con una sonda para alimentarse, ¿no?, para alimentarse por sonda, porque él perdió hasta la capacidad de deglutir, ¿no? Entonces el día que estuvo entubado, después tuvo una traqueotomía, ¿no? Tuvo que volver a aprender a hablar, muchas cosas. Y me lo llevan en ambulancia a la casa, con una almohadita aquí, porque si le sacábamos la almohada del cuello se caía, ¿no? Con un scratch que yo le compré para sostenerlo en la silla, porque si le quitábamos se caía, ¿no? Pero con esa fisioterapia que hicimos desde un comienzo valió la pena, porque tenían la capacidad de pararse. Entonces eso hacía de que yo lo levante, lo ponga en la cama, de la cama a la silla al vehículo, y pueda moverme con él para sus siguientes tratamientos. ¿Y quién ayudaba en todo este proceso? Mi hermano. Yo estaba con mi hermano me ayudó mucho, ¿no? Porque Rooney es un hombre grande, pesado, ¿no? Entonces, con él a muchos tratamientos. En un comienzo se lo llevamos a su tío, el neurólogo, por 3 meses seguidos, y a su prima Mosita, ¿no? Después de eso él tuvo una infección que se trató, ¿no?, con su tío, pero se complicó y tuvimos que internarlo, ¿no? Ahí hubo como un malentendido, ¿no? Pensaron que no queríamos llevarlo con ellos y se molestaron, que ya no venga, digamos, ¿no? Entonces, pero Rooney salió del hospital, gracias a Dios salió de esa hospitalizada nuevamente. Tuvieron que hacer muchos estudios porque cuando él enfermaba tenía que verlo neurólogo, cardiólogo, nefrólogo, urólogo, o sea, era un montón, ¿no? Fisioterapeuta, y así era una lista de que él necesitaba de especialistas, no era uno solo. Y después de que pasó el año, ¿no?, entonces lo que quedaba era tramitar la posibilidad de que él siga siendo diputado. Entonces para eso él tenía que seguir una especie de requisito y dar un examen. Y mientras se hacía esto, tocó que él asista a una reunión de diputados acá en Santa Cruz, a la cual asistió él de silla de ruedas, una polerita roja, yo lo acompañé. Y él fue recibido por aplausos por la gente. Cuando entró también ahí le aplaudieron de Comunidad Ciudadana, de Creemos, del MAS, todos le aplaudieron. Más, él tuvo vamos a decir que un problema que incluso desencadenó en su derrame, con, vamos a decir, un grupito, unas 5 personas de su misma sigla, ¿no? Unas acusaciones difamatorias que le hicieron mucho daño a él. Pero nosotros pensamos que por lo que él había pasado, iban a olvidarse de eso, ¿no? Mas ese día la armaron polémica, ¿no? Y fue público, porque me acuerdo de que subió apenas como pudo las gradas y lo senté en la punta de la mesa que estaba cerquita a las gradas, ¿ya? Ahí entonces dijeron, Rooney Callao puede votar, ¿no? Está bien, dijo él, ¿ya? Y quedamos en que no iba a votar. Pero como quisieron armar polémica, entonces empezaron a decir, él ha venido a ser utilizado por el MAS, a votar, ¿no? En una votación en la que ni siquiera habían armado plancha para elegir presidente de la brigada parlamentaria,
porque ni siquiera plancha había, digamos, ¿no? Y ya estaba acusándolo de venir a votar a favor del MAS y que... Entonces, y armaron un show, me acuerdo que vinieron, empezaron a golpearse, ¿no? Entre compañeros, y Ronnie ahí sentado por encima de él, ¿no? Y luego los policías lo bajaron, ¿no? Y como Ronnie estaba tratando, vamos a decir, porque con 2 faltas ya podía perder el trabajo, de sostener el trabajo y de cumplir también, porque él siempre, nunca perdió esas ganas de servir, de ayudar y de cumplir con su... Era un hombre muy comprometido, sí. ¿no? Con todo. Entonces él lloró ese día. Y mucha gente vino y lo abrazó. Vinieron de Comunidad Ciudadana y lo abrazaron. Vinieron de Creemos y lo abrazaron. Y vinieron del MAS y lo abrazaron. Pero tomaron fotos de los masistas que lo abrazaron y la pusieron, obviamente estos, ¿no? Estas personas, la pusieron así en las redes para decir, miren, es masista, digamos, ¿no? Cuando Ronnie al final nunca ha sido ni de ningún partido, al final él ha sido de su pueblo, ¿no? Él jamás ha hecho discriminación, porque para él el rico, el pobre, el Coyacamba, le voy a decir, ¿no? O masista, menista, lo que sea, para él es ser humano y él amaba la vida. Sí. Y eso es un claro ejemplo con todo, Sí. con todo el legado Pero que... ¿sabe qué? Él venció el examen, lo pasó. Sí. Y después de ese tema que fue muy duro y nos dolió mucho, conmovió tanto a los diputados que la mayoría aprobó para que él siga trabajando vía virtual y por Zoom. Marilu, queremos tocar un temita que sabemos que ha sido también muy delicado y ha sido también en este año, hace un par de meses, la pérdida de Nardavid. Sí. Si nos puedes contar un poquito de tu hijo, cómo fue perderlo, Bueno, después de haber luchado tanto. sí. Mi niño, cuando ya yo empecé a trabajar, ponerme al servicio de Dios, logramos mermar sus convulsiones porque encontramos un medicamento, Misoline, combinado con un suplemento Rical, que llegó a que se controle y tenga una convulsión por día, ya no las 200, y mejore su calidad de vida y él pueda caminar, reír, comer, ¿no? Hablar poquito, pero de alguna manera tener una mejor calidad de vida. Pero él convulsionaba y muchas veces cuando convulsionaba se abría la cabeza, la ceja, la nariz, dependía de cómo caía y dónde caía. Y cada vez que convulsionaba yo tenía que agarrar fuerza y por encima de mi impotencia, mi angustia, mostrar templanza y calma y hablarle y poner mis manos sobre él y hacer que la convulsión le dure lo mínimo posible para que él recupere y se vuelva a levantar. Mi niño luchó mucho, y es mi ejemplo de que uno se tiene que levantar, porque él se volvía a levantar de los golpes que tenía. Muchas veces esta convulsión que era degenerativa lo dejaba sin habla, ¿no? Un tiempo lo dejó sin sostener hasta su cabecita, tuvo que volver a caminar. Pero ya en la pregunta, en el mes de marzo, nos enfermamos todos ahí, de estas enfermedades combinadas que dan entre chikungunya, influenza, o sea, combinadas que no se sabe ni qué es, ¿no? Y mi hijito tiene una convulsión muy fuerte, demasiado fuerte, que yo tuve que llamar a la ambulancia porque no podía controlarla. Por más calma que tuve, por más que le hablé, por más de todo el esfuerzo que hice, no podía controlarla. Ya vino la ambulancia, lo asistieron, ¿no? Le inyectan una medicación correspondiente para tranquilizarlo y se queda dormido. Y yo muchas veces cuando era niño intenté curarlo y en muchas de las veces por curarlo empeoraba. Entonces
yo tenía ese temor, ¿no? Pero ya en esta época, otra vez me nació, incluso yo le había hecho también a él, igual que a Rooney, sacado el CPF, el SU, para ir a Brasil, porque mi lucha siempre fue tratar de curarlo a ambos. Fuimos juntos a muchos lugares, tratar de hacer cura para ambos, ¿no? A Cochabamba, Buenavista, Tres Cruces, donde podíamos, ¿ya? Y así que mi idea también era llevar a mi hijito al Brasil. Más, antes de eso le hice un estudio acá en Neurocenter, un estudio de cómo estaba, bueno, en encefalograma. Y le digo al doctor, mi hijito, después de esa convulsión, tiene mucho sueño, le digo. Tiene mucho sueño y no quiere comer. Entonces me dice, vamos a ver su hígado, me dice. Y le hacemos un estudio a su hígado. Después de eso, al mediodía me mandan los resultados, yo estaba en el trabajo, porque yo salí temprano con mi hijito, lo dejé y me fui a trabajar. Y me muestran de que sus transaminasas estaban elevadas, 500 y 300. No tanto como cuando era bebé, ¿no? Que le dije 1300, ¿no ves? Y 800, pero estaban. Me asusté y fui, lo recogí y lo llevé al seguro para que le hagan más estudios. Y ya en esto que le estaban haciendo más estudios, es que él se empieza a respirar raro. Y me dijeron que iban a salir como a las 10 de la noche los estudios. Entonces decidí llevarlo a casa a que descanse porque respiraba raro. Antes lo hice ver con una colega doctora y me dice, su saturación de oxígeno está normal, pero su presión está baja. Así que ya al día siguiente tempranito lo llevo otra vez, recojo los análisis, paso para el control y está saturando 80. Lo meten, como él era como un niñito, porque él tenía discapacidad intelectual alta, y no entendía. Entonces cuando le ponen oxígeno, le ponen las agujas, el suero, él quiere sacárselas, entonces lo amarran. Y él empieza a gritar, no me quieren, ¿no? Y gritaba, y yo no podía entrar, y yo sentí tanto dolor, tanta impotencia en ese momento, pero luego lo sedaron. Entonces volví a sentir ese quebranto, mi corazón hecho trizas, como cuando él cayó la primera vez, cuando era chiquito. La misma sensación, el mismo dolor, la misma impotencia, la misma desesperación. Y ya después, más tarde hay la visita, entro y lo veo, le agarro los piecitos para darle calor y le hablo. Él ya estaba durmiendo, pero se quejaba durmiendo. Y ya después me dicen que tiene una infección en los pulmones y que le están suministrando todo lo necesario y que su presión está baja y están intentando subirla, pero que no sube. Y fue cuestión de 3 días que partió. Se empeoró y se fue. Y mi corazón ya se quebró. Luego lo enterramos. ¿Qué le ha enseñado de la vida a Marilu? Mi hijito me enseñó a ser valiente y a levantarme cada vez que caigo, porque él así fue, valiente. Y siempre, después de cada convulsión, cada caída, él se restablecía. Y aunque él sufría, también era feliz con nosotros, compartiendo, disfrutando. Y también aprendí de que Dios me lo prestó porque él realmente se estaba yendo al 1 año y medio. Y yo se lo pedí se lo pedí tanto y me lo prestó. 21 años. ¿Cuántos años disfrutaron de A los 21 años murió. 21 años. 21 años. Rooney, ¿cómo tomó la partida de su hijo? Le afectó mucho. Tanto que a los 4 días se puso más delicado. Y casi se va también, ¿no?
Más, ya veníamos nosotros antes de marzo con la intención de mejorar la calidad de vida de Rooney. Queríamos que mejore su vista, porque aquí sí lo vieron, él tenía como 10 lentes en la casa, ¿no? Que unos regalados, otros que les hicimos hacer. Y el último oftalmólogo nos dijo de que él tenía ¿no? Arteria en la que no llegaba sangre porque había tenido como infarto en sus dos ojos, que su campo de visión era corto y que lo que se iba a intentar era de dilatar esos vasitos a ver si ya la sangre llegaba para mejorar su vista. Y tenía esta parálisis donde el brazo izquierdo no movía, tenía problemas en los riñones, la creatinina alta a punto de dializar, ¿no? Más la presión bastante alta, apnea del sueño. Y entonces nosotros teníamos esta intención de mejorarlo a él. ¿En qué momento se decide viajar a Brasil? Íbamos a viajar en marzo, pero nos enfermamos todos y fallece mi hijito, y esto hace que retrasen un poco. Que retrase. Aparte, Rooney se pone delicado y le empezamos a hacer una dieta que se logra mejorar los riñones. Pero él tiene una diarrea que no le pasa. Se hacen varios tratamientos, como unos 3 tratamientos, y se ven bastante especialistas. Incluso yo contraté los servicios de un doctor en Brasil, que al final después ese doctor también decide ya ayudarnos gratis. Por un comienzo obviamente, ¿no? se le paga todo y nos va guiando. Él nos va guiando, nos va diciendo, hagan estos estudios. Me dio como 35 estudios que de los 35 le hice 33 acá porque 2 no se hacían, no hacían acá en Santa Cruz. Y le iba pasando por PDF y él iba analizando cuadros, ¿no? De ahí manda una carta para que el gastroenterólogo de acá le haga una colonoscopía porque en una tomografía se había detectado, ¿no? Un engrosamiento en el intestino. En la colonoscopía la cámara no puede pasar. Incluso para una colonoscopía que nos programan, nos dan unos laxantes, nos dan manitol que debía tomar para limpiar y poder luego entrar a la camarita. Y cuando él toma todo esto, se descompensa y tiene una especie de sangrado, descompensación. Ya como que estaba muy débil, ¿no? Sí, y cuando se intenta tener paso con la camarita no pasa, ¿no? Entonces no da el diagnóstico de que tiene una obstrucción en el intestino grueso. Entonces tiene esta instrucción y pasan como 6 días de que no evacuaba. Y no se lo tenía tratamiento en la caja, en su seguro todo, pero no evacuaba, por más de que los sueros, lo que le pongan, no evacuaba. Entonces, fue en ese momento, porque ya él también estaba como, ¿qué le puedo decir? Bajoneado, ¿no? De día tras día, ya hace 6 días que no evacúa. Y entonces, yo oraba, le pedía al Señor, ¿qué hacemos? Por favor, ayúdanos. No, yo no me puedo quedar así de brazos cruzados, ¿no? Que él no evacúe. Entonces le digo, mi amor, nos vamos a Brasil. Nos vamos, me dice. Y ese rato yo solicité vacaciones, ajá. Llamé a un amigo de la familia que conoce Brasil, que habla el idioma. Le dije, ayúdenos, apóyennos, acompáñennos, ¿no? La situación de Rooney se está agravando porque ya son 6 días que no evacúa, ya estaba hinchado y estaba empezando a no orinar, a poquito, digamos. Entonces él nos ayuda y nos vamos. Y allá en Brasil lo atienden y al día siguiente lo hacen evacuar, y ya para nosotros era una luz de esperanza, porque lo hicieron evacuar. Al día siguiente ajá, llega allá. Sí. Y ya después le hacen un tratamiento porque tenía una infección, ¿no? Para desinflamarlo. Y después nos transfieren a Jardín Paulista para estudios.
Y después de esos estudios nos transfieren al Hospital Francisco Morán, un hospital grande, con puros especialistas igual, para cirugía, ¿no? Por el tumor que encontraron en el intestino grueso. Había dificultad para hacerle colonoscopía, ¿no? Le hacen otros estudios, ¿no? Y deciden hacerle un procedimiento de separar una parte de su intestino grueso para que evacúe por un costado mientras trataban el tumor, ¿no? Allá es donde le diagnostican el tumor. Acá se vio que había una obstrucción de un tumor, digamos, acá en Santa Cruz, pero allá ya se confirma. Usted sabe que a uno le dicen una cosa y a veces uno, ¿no? Quiere una segunda opción, quiere más estudios, ¿no? Al menos cuando los temas son muy delicados. Inclusive uno no quiere ni confirmar algo mientras no haya más estudios, ¿no? Entonces, Runi prefirió de que hagamos más estudios antes de confirmar algo. Pero cuando ya se confirmó, obviamente lo sacamos a la luz. Fue muy triste, pero había esperanza, ¿no? Las alternativas que se estaban buscando. Sin embargo, cada día se complicaba más, se complicaba más, se complicaba más, ¿no? Pero él siempre tenía esa tranquilidad de dejar todo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Los médicos qué decían? Ellos le explican a uno, le explican todo, digamos, ¿no? Entonces, incluso para hacerle la primera cirugía, aguardaron ellos pacientemente, le hicieron tratamientos desinflamatorios con antibióticos, ¿no? Tratando de que desinflame, evacúe con normalidad, más no era normal. Tenía sangrado, ¿no? Tenía picos de presión que lo hacían ponerse más delicado. A veces estaba bien y de pronto... entonces pasamos algunos días en UTI, bajaba a piso, ¿no? Y ya teníamos mucha esperanza con la primera cirugía, mucha esperanza. Incluso después de que salió la primera cirugía, yo hablé con él, conversamos todo, comió, o sea, estábamos felices, digamos. Pero lo bajan a piso y cuando estaba en piso yo lo cuidaba día y noche. El mínimo detalle a él, disfruté a mi esposo y él disfrutó conmigo. Pero hubo un día en el que él estaba un poquito fatigado y me dice, quiero pararme, ¿no? Y claro, los días anteriores yo lo paraba, caminaba un poco, hacía ejercicio conmigo, fisioterapia, y luego descansaba porque él tenía esa idea de llegar, ¿no? Caminando a Bolivia. Entonces, pero él estaba fatigadito y me pide que yo lo pare, ¿no? Entonces lo paro y no se puede sostener. Se fatiga más en su respiración y lo vuelvo a sentar. No, páreme, me decía, ¿no? Pero mi amor, un ratito, le decía, no, páreme. Entonces lo paré de nuevo y otra vez le costó. Y lo volví a sentar y le eché y le dije, mi amor, por favor, le voy a tomar la presión, sí, le dije. Porque vi también que estaba sudando, así sudando, harto. Le tomé la presión y estaba baja, y corrí y hablé a la enfermera. Vinieron, le midieron la temperatura a 34 grados. Le midieron la saturación 80. Y la presión igual bajísima. No recuerdo bien si era 60, 50, algo por ahí. Bajísima. Entonces corrieron, ¿no? A asistirlo con los equipos de soporte vital y mi corazón otra vez se quebró así y yo me salí un ratito afuera y empecé a llorar y luego a calmarme y venía, ya mi amor, ya lo están atendiendo, ahorita se va a regular, así le hablaba y de ahí otra vez me quebraba y hacía, me alejaba para no tener esa energía, ¿no? de que estaba quebrada y ya lo
lo subieron a UTI. Yo quise entrar a UTI y me dijeron, no, esto es con horario, pero él está estable, ¿no? Entonces, yo ahí lloré, me agarraba de mi fe, de pensar que sí, está estable, tranquila, ¿no? ¿Quién ha sostenido a Mariluz en todo este tiempo? Bueno, Dios le da pruebas a uno, pero también Dios le da las condiciones de soportarlas, ¿no? Yo soy profesional, soy administradora de empresa, tengo maestría, me entrené con Rooney cuando me puse al servicio de Dios, e incluso fui ayudante de Rooney, en las capacitaciones que él daba, ¿no? La apoyaba en rescate. Entonces, antes de que Rooney caiga, teníamos nosotros una empresa que daba servicio administrativo y contable y nos iba muy bien. Después de que Rooney cayó, yo dejé de trabajar un año, más Rooney tuvo su baja médica, ¿no? Después logramos que Rooney pueda trabajar, que trabajaba muy bien. Él amanecía despiertingo cuando tocaba, digamos, en su asamblea, ¿no? Y opinaba y votaba y todo, digamos, ¿no? Y ahí presentó muchos proyectos bonitos. Yo le ayudaba y yo también ya trabajé en la alcaldía, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios nos proveyó para poder, no vamos a decir de que nos sobraba porque siempre falta. Las necesidades son tantas cuando hay enfermedad, tantas que siempre falta, ¿no? Pero Dios fue quien nos sostuvo, fue Dios. Retomando el tiempo que estuvieron en Brasil, él entra a este cuadro crítico ya. Sí. ¿Cuántos días estuvo? Ay, ha pasado, mire, bueno, son 2 meses que estuvimos allá, desde el 5 de mayo, ¿no? Hasta junio. Porque él fallece el 25 de junio, pero Sí. nos venimos, eso era un jueves, ¿no? Viernes 26, 27, 28, un 29 nos vinimos. 2 meses que al final fue allá. Tuvo recaída, entraba a UTI, pasaba piso. Cuando ya lo llevan a UTI me dicen que tienen que hacerle una segunda cirugía y después una tercera, ¿no? Fue cuando ya yo me quebré, ¿no? Pedí oración en las redes, porque me sentí debilitada. Aunque soy una mujer de mucha fe, tuve miedo de perderlo. Y yo le pedí a Dios fuerza, Señor, dame fuerza, porque yo quiero transmitirle fe, Señor, le decía. Yo no quiero ir quebrada, yo quiero ir positiva para decirle a Él que todo va a estar bien y que va a salir así como Él siempre fue conmigo, que me dio esa fe, esa fuerza y siempre salimos adelante de los problemas. Yo quería lo mismo, darle lo mismo a Él, que me vea entusiasta, pero me costaba mucho porque mi corazón me apretaba y al frente de ese hospital había un parque y yo caminaba para botar mi ansiedad, mis preocupaciones y meditaba y oraba para estar preparada para la hora de la visita, porque cuando está en UTI solo 1 hora se lo puede visitar. Y ya cuando le hacen la tercera cirugía, que yo pensé que estaba todo bien, ¿no? Y que él estaba oxigenando porque los signos vitales, allá lo controlan muy bien. Su respiración 100%, aunque entubado. Su presión normal, la mantenían 120-80, ¿no? Entonces, temperatura 36, o sea, lo mantenían estable. Pero es que ellos saben cómo mantener estable a una persona. Y yo veía que estaba estable y eso me daba esperanza, ¿no? Pero ya después me llaman y me explican que él había hecho metástasis en el abdomen, en la zona grasa, ¿no?
Entonces, ahí había la esperanza de que él se alimente, evacúe, recupere y después haga tratamiento. Y ya después me dan la noticia de que por el sistema linfático se había esparcido y que estaba totalmente ya contaminado y que ¿Qué siente en ese momento Marilú cuando le dan eso? no quería aceptarlo. Yo no quería hablar ya con nadie. Mi corazón me apretaba. De hecho, allá cuando cayó, sabes que lo paré y no pudo pararse, me vino un derrame en el ojo. Porque me quiso dar una embolia, un derrame cerebral y reventó mi ojo. Ya se habían acabado los días de vacación y estaba solicitando días de permiso. Yo podía ver en sus ojitos que él tenía miedo que yo me regrese. Y yo le dije, yo voy a estar con usted. Estamos en esto juntos. Yo no lo voy a dejar. Nos vamos a ir juntos a Bolivia. La vida es primero. Y cuando me dieron esa noticia tampoco quería aceptarlo. Yo esperaba un milagro. Yo quería un milagro. Estaba yo tan apretada del corazón que vinieron unas amigas y ahí donde estaba hospedada y me dijeron, Mari, tú no duermes, porque yo no dormía. Tú no duermes. Tómate esta tableta. Vas a dormir toda la noche y mañana vas a estar mejor para atender a Runi. Entonces me trajeron agua y me hicieron tomarla. Eran 8:30, no sé. Era ¿Puedes descansar? la noche. Y yo le digo, me voy a dormir ahorita. Les digo, no, un ratito más y ya te va a dar sueño. No sé qué hora era. Las 9 sería. 9. No sé. 9, era cerquita del hospital. 9:15, no sé. Mi hermana iba a venir. Ella me tenía que comprar unas poleras manga largas, ¿no? Unos pantalones para Runi, unos suplementos también, que él siempre confiaba en tomarlos, porque yo tenía la esperanza que él baje a piso y darle los suplementos. Entonces, apoyarlo. Y estaba yo planeando eso, que mi hermana haga las compras y se venga. Y llaman del hospital. Y me dice, y le llaman a mi amiga, porque el celular lo había dejado cargando, y yo dejé 2 números. Le dicen que nos vamos inmediatamente al hospital. Entonces, cuando pasa eso, yo siento que mi corazón otra vez me aprieta. Y empiezo a llorar fuerte, fuerte. Subimos al vehículo y nos vamos. Y yo iba llorando, llorando mucho. Trato de llamar a la hijita de Runi, ¿no? Que no me contestó. Luego, me dormí con la tableta. Recién Llegan al se concilió hospital, el sueño. llegan al hospital y me bajan en silla de ruedas ya dormida. Y no sé si me desmayé, me dormí, no sé qué pasó. Solo sé que me cuentan ya, hasta fotos me sacaron, ¿no? Que quedé dormida. Ya reciben la noticia del fallecimiento de Runi porque era que estaba muriendo. Y ya van a querer decirme y yo no despertaba. Entonces me decían, Mari, ha fallecido Runi, Mari. Y yo dormida completamente. ¿Después de cuántas horas? Recién a las 6 de la mañana me despiertan ya para informarme. Obviamente que una mala noticia de un cuerpo que descansó no es lo mismo de un cuerpo que no dormía mucho tiempo, ¿no?
Y fue alguna manera que Dios me protegió para que no me dé un infarto. Porque cuando me lo dicen, lloro, pero entiendo de que ahora la prioridad era llevarlo a Bolivia. Entonces, ya estaba en las redes dispersada el fallecimiento, el conocimiento de todo el mundo, ¿no? Yo recién enterándome por completo, porque hasta cuando yo me quedé dormida, simplemente sabía que teníamos que ir a ver qué pasaba, ¿no? Pero ahí ya era fallecimiento. Entonces, escribí escribí en el Facebook, ¿no? De que él había fallecido y hasta donde yo lo vi y quedó dormido. Ya para conocimiento de todo, porque yo dije, aparte que ya la mayoría sabe, ¿no? Pero si alguien tiene duda, con esta publicación ya están con la certeza, ¿no? Y lo que ya ahí priorizaba era los trámites, porque sé que la repatriación suele durar 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, ¿no? Ajá, es algo muy largo. Y empecé entonces a llamar funeraria, a cotizar, a ver qué funeraria era buena para conservar el cuerpo y que pueda pasar por Brasil, digamos, ¿no? Que puedan aprobar que viaje, ¿me entiendes? Porque tiene que cumplir requisitos. Y empecé a pedir ayuda, me acuerdo que algunas llamadas, algunos Zoom de medios, ¿no? Que debo haber dado rápidamente en lo que me iba moviendo, pero que lo hice para tocar puertas de nuestras autoridades y que me ayuden a la repatriación, porque no es fácil. Y como usted sabe, demora, ¿no? Entonces, gracias a Dios. ¿Hubo la ayuda? Sí, porque yo contraté la funeraria, fuimos y recogimos el certificado médico, lo llevamos a una notaría, porque después de que allá no se llama notaría, ¿no? Pero es lo mismo. Luego se hace traducción, apostillado, se necesita cancillería, ¿no? Se necesitan muchas cosas. Y se comunicaron conmigo autoridades de parte del presidente Rodrigo Paz, entre ellos la senadora Paola López, ¿no? La Cancillería también, y me apoyaron en este trámite que es por más de largo. Me dieron apoyo con pasajes solidarios de regreso para mí, para su hijita Runi, que radica en Brasil. Pero que tenía que venir a despedir a su papá, ¿no? Ella radica como a unas 3 horas de distancia donde estaba Runi y lo visitaba los fines de semana, ¿no? Entonces, él muere un jueves, ¿no? Viernes que yo despierto empiezo a hacer los trámites. Sábado se continúan haciendo. El mismo viernes ya se entrega el cuerpo a la funeraria para que le haga el tratamiento respectivo. Y al lunes me confirman la hora de retorno, que íbamos a salir 13 horas, ¿no? Horario Brasil, y que íbamos a estar como a no me recuerdo bien, 3:40 y 50 más o menos acá en Santa Cruz, ¿no? Entonces hubo esa colaboración de las autoridades, me llamó también el alcalde, ¿no? Carlos Manuel Saavedra, para darnos fuerza, ánimo, de parte también del gobernador, ¿no? Juan Pablo Velasco. Con Runi, así, es muy triste. Cuando ya estábamos aterrizando, yo sentí de que se iba a reventar mi cabeza. Y me empecé a ahogar y a toser entre lágrimas, ¿no? Y desesperación, porque tenía que llegar sano, tenía que llegar caminando, pero yo decía, ¿qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué le voy a decir? Ellos esperaban verlo sano. ¿Te imaginabas ver tanto agradecimiento? Me emocionó mucho la asistencia de los bomberos,
de la gobernación, de todas las instituciones bomberiles ahí presentes, ¿no? Del FUNSAR. Sabemos que Rooney es cofundador del SARFAC Santa Cruz y después del FUNSAR, ¿no? También antes era equipo de rescate Pantera. Entonces, él es pionero en lo que es rescate, voluntariado acá en Santa Cruz. Y hubo bastante escolta, ¿no? Del carro fúnebre. Rindieron honores. Eso me conmovió bastante. Pero fue doloroso llegar con él en un cajón. Muy doloroso. Marilu, ¿y ahora qué te mantiene de pie? Mi hijo, mi esposo también, mi hijo que está en el cielo, porque está en la Biblia, va a llegar en algún momento un reencuentro, habrá en algún momento una resurrección, entonces íbamos a volver a estar juntos. Y de alguna manera yo siento de que él me ve, que ellos me ven, ¿no? Y cuando a veces me quiere dar depresión, yo empiezo a pensar de que ellos están bien, ¿no? De que están sonriendo y de que están esperando que estemos bien. Entonces eso me da fuerza. Mis hijitos que me abrazan, me acarician la cabeza, la cara, y me dicen, mamá, mamá, por favor, mamá, tienes que estar bien, ¿no? Porque sí, yo quedé afectada entre los problemas que se dan, ¿no? Entre los problemas rutinarios que suceden, más todo esto que sufrí allá en la lucha por la vida con Rooney, el sufrimiento de la muerte de mi hijito también, involuntariamente, porque yo no domino mi presión, ¿no? Mi corazón. Sí, tuve en esta semana otro derrame en el ojo, ¿no? Que gracias a Dios fue en el ojo y no fue un derrame cerebral, porque sería otra la historia. Tienes que Entonces, cuidarte, Marilu, sí. ¿no? Sabemos que es muy fuerte, es muy difícil en cuestión de meses perder a dos seres tan queridos, y queremos que por favor le des un mensaje, un agradecimiento y un mensaje a todo el pueblo cruceño, a todo el pueblo boliviano que estuvo apoyando, ¿no? Claro en todo que este sí. proceso. Claro que sí. De hecho, usted me preguntaba, ¿no? ¿Qué sostuvo? ¿Sabe que Rooney, ¿no? Cuando él cumplía una misión, salvaba una vida, decía una recompensa más, decía, ¿no? Una recompensa más que me gano en el cielo, ¿no? Y luego él cae con el derrame, si se acuerda, él tuvo apoyo de la población. Él también tuvo apoyo para viajar al Brasil, tuvo apoyo, ¿no? Entonces cada vez que alguien apoyaba, ¿no? En la Biblia dice, si le dieres un vaso de agua, ¿no? Jesús, a cualquiera de estos pequeñitos no perderá su recompensa, dice, ¿no? Entonces por eso Rooney siempre decía, una recompensa más que me gano, ¿no? Entonces, cuando ya le empezaron a ayudar, entonces él decía, una recompensa más que se ganan, una recompensa más que se suma, ¿no? Entonces, de igual manera él se sentía feliz, el granito de arena que le daban a él, porque él sabe que esas personas que ayudaron van a tener su recompensa en el cielo, ¿me entiende? Y él oraba por todas esas personas que le apoyaban. Entonces, yo quiero decirle a esas personas, muchas gracias, Dios les bendiga grandemente, que Dios les recompense, les multiplique, y que decirles que mi esposo nos dejó muchas enseñanzas.
cada latido de su corazón fue dedicado a salvar vida, dedicado a la vida, porque él era así, un hombre noble, humilde, ¿no? Y de servicio, y dedicado sobre todo a Dios y con mucha fe. Y sabemos de que Él queda en el corazón de todas esas personas que Él tocó de alguna manera su corazón, ya sea ayudándolo o dejándose ayudar por ellos. Y bueno, nosotros no tenemos palabras suficientes para manifestar ese agradecimiento que hay, más es grande y siempre están en nuestras oraciones. Queremos agradecer, Mariluz, no solo por aceptar esta segunda entrevista ya, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en el hogar, nos abrieron sus puertas junto con Rumni. La verdad que tanto WID Estudio como Ecos del Silencio se sienten muy afortunados particularmente me siento muy afortunada de poder haber entrevistado a Rumni. Y en realidad el agradecimiento yo creo que debe ser de todos los cruceños, todos los bolivianos, porque tuvimos un héroe rescatista que de repente nadie lo pedía, pero él estaba ahí, ¿no? Que ha salvado muchas vidas. Todas esas personas deben estar más que agradecidas, ¿no? Por toda la labor que hizo a las más de 10.000 vidas en época de COVID también colaboró. Y como Ecos del Silencio, nosotros queremos dar un pequeño reconocimiento. Sabemos que es nada para toda la obra que él realizó y que queda como un legado grande para nosotros los bolivianos. Ya. A usted por todo el apoyo, no solo como familia, como pareja, sino que también apoyaba esa labor tan grande, tan noble que ha realizado Rumni. Le agradecemos mucho. ¿Ya? Muchas gracias. Ay, qué hermoso. En homenaje póstumo a Rumni Kayahú por su valentía, entrega y compromiso con la vida. Su legado de servicio y solidaridad vivirá por siempre en el corazón de Bolivia. Bello. Muchas gracias. Este reconocimiento valoramos mucho porque sabemos de que esa huellita que dejó Rumni, ¿no? No ha sido en vano. Deja un ejemplo para las futuras generaciones, para las presentes también, los jóvenes presentes, de ayudar y servir, porque al final todos los seres humanos somos tan frágiles, ¿sí? Podemos tener una enfermedad repentina, un accidente, lo que sea, y la vida siempre va a depender del que esté al lado y tenga ese conocimiento y esa vocación de ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilu. Esperemos que hayan muchas más oportunidades. Ya les deseamos que mucha fortaleza en todo este proceso que se viene. Gracias de parte de Ecos del Silencio. A veces creemos que los héroes son únicamente quienes aparecen en las noticias, quienes salvan vidas o realizan actos extraordinarios. Pero hoy aprendimos que también existen héroes silenciosos, personas que aman sin condiciones, que sostienen cuando todo parece derrumbarse, que continúan caminando aun cuando el dolor les pesa en el alma. Mariluz nos recordó que la verdadera fortaleza no siempre está en luchar contra el mundo, sino en encontrar motivos para seguir adelante cuando la vida nos pone a prueba, porque el amor no termina con una despedida. El amor permanece en los recuerdos, en las enseñanzas, en los hijos, en los sueños compartidos y en cada huella que una persona deja en nuestro corazón. Que esta historia nos invite a valorar más a quienes amamos,
a abrazar más fuerte, a decir lo que sentimos y a no dar por sentado el tiempo que tenemos con quienes caminan a nuestro lado. Gracias por acompañarnos en Ecos del Silencio. Muchas gracias. Hoy tuvimos una invitada muy especial. Ella es Mariluz Farfán, esposa de nuestro héroe cruceño Runi Callao. Estamos muy agradecidos por tenerla hoy aquí en Ecos del Silencio. Esto fue un episodio más. Hasta una próxima oportunidad. Lo que guardaste en la sombra, lo que el alma no contó, todo eso que te pesa y que el tiempo acumuló. Lo que quieras decir, lo que has callado, lo que nunca dijiste por miedo, por daño. Aquí la verdad encuentra su cielo. Ecos del Silencio, tu lugar para hablar sin miedo. Ecos del Silencio, aquí habla el corazón. W Studio suena fuerte la razón, creatividad que late en cada voz. W Studio, tiempo de decir quién sos, no seguimos tendencias, las creamos hoy. W Studio, esto recién empezó, cuando el mensaje es real, se siente mejor. W Studio, la señal somos vos, ideas que no se apagan cuando cae el telón. W Studio. En un mundo donde todos transmiten, WD Studio va más allá. No somos solo un canal de streaming, somos una experiencia completa de comunicación, contenido y alcance. WD Studio transmite en vivo desde su propia plataforma de streaming para que puedas ver tu contenido favorito cuando quieras, donde quieras y desde cualquier dispositivo. Pero no nos quedamos ahí. Mientras otros llegan a una sola audiencia, WD Studio multiplica su señal. Nuestra programación se transmite simultáneamente en múltiples páginas, plataformas asociadas y medios aliados, ampliando el alcance, la visibilidad y el impacto de cada contenido. Hoy, llegamos a través de una red multipágina sumando más de 1 millón de seguidores. Esto nos permite estar presente en redes sociales, plataformas digitales, conectando con públicos distintos en un solo ecosistema de comunicación. Más alcance, más visibilidad, más impacto. WID Studio, audiencia sin límites.